Tres. Hola, ¿qué tal, profesor Helio? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Mi nombre es Jair Macías. Mi nombre es José Alejandro González Ayala. Somos alumnos de la escuela Unitec y cursamos la carrera de enfermería. Ambos decidimos unirnos para hacer este documental, ya que ambos compartimos la materia con usted, doctor Helio. Y queremos... En este documental vamos a impartir lo que es la crisis económica y la ética en la crisis económica global, local y social. Es muy importante saber qué significa cada una de esas palabras, desde ética, economía y crisis. ¿Qué es la ética para usted, compañero? Para mí la ética es lo que te define, es lo que define de ser algo entre bueno y malo. Así ya tú lo puedes aplicar y decidir qué hacer con tus acciones. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Lo más importante es saber que ética es aquello que distingue lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer. Pero es muy importante saber... La verdad, para mí la economía es el enriquecimiento del ser humano, así como la pobreza del ser humano. Exactamente, pues puede ser así, es aquella la ciencia que estudia el enriquecimiento y el empobrecimiento, pero también es aquella que nos dice la satisfacción de nuestras necesidades humanas. Es importante saber, después de aprender cuáles son estos términos de esas tres palabras que se engloban hacia todo, ¿qué es lo que piensa usted acerca de la ética en la economía o la crisis que el gobierno nos ha llevado? Pues la ética es muy importante ante todo, porque sin ética no hubiera nada, la verdad. Y pues la crisis que el gobierno nos ha llevado es algo muy cruel o muy visto hoy en día, que se está viendo porque el gobierno no le importa a la gente, solamente piensa en él y en generar más impuestos o generar más dinero hacia el gobierno. Vemos que realmente hay gobiernos económicamente mucho más altos, pero en sí todo esto es una cadena de eslabones. ¿Por qué? Porque si el gobierno que está hacia arriba en otros países tiene más economía, México no es un país que no tenga una buena economía, pero no tiene una economía tampoco satisfactoria. Como vemos el ejemplo también de países hermanos, como viene siendo Venezuela, Honduras, todos esos países donde están en extrema pobreza, una economía que no sirve para nada. Es por eso que es importante que el gobierno tenga un alto concepto de lo que es la ética en la crisis económica, porque si decimos que ética es aquello que se debe de hacer, lo que no se debe de hacer, ese conocimiento lo deben de tener ellos claro. ¿Por qué? Porque se ve claro día a día cómo el gobierno quiere más para ellos, y para el pueblo no hay nada, solamente hay sueldo básico, hay sueldo muy pequeño, y la canasta de las necesidades humanas básicas cada día es más alta. Si ganas 100 pesos, quieres gastarte 150, no se puede. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza una crisis económica personalmente para ti. ¿Por qué? Porque vas en aumento de lo que ganas. ¿Qué opinas al respecto? No, estoy de acuerdo con lo que tú mencionas. Ahora te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Tú cómo está tu economía actualmente? Mi economía actualmente yo diría que está decaída. ¿Por qué? Porque soy estudiante, trabajo, pero sin embargo no alcanzo para pagar colegiaturas, para pagar mis gastos, para comprar mis útiles, para comprar muchas cosas. No me satisface el dinero que gano. ¿Por qué? Porque es muy poco, trabajo mucho y gano muy poco. Y creo que muchos jóvenes lo hemos podido ver desde hace mucho tiempo este aspecto. ¿Qué piensa usted al respecto? La verdad estoy de acuerdo con lo que tú mencionas, porque hoy en día muchos jóvenes, así como lo vemos, no estudian por lo mismo de la economía, porque no tienen un sueldo digno o un trabajo estable. Así es como hay muchos estudiantes fuera de las universidades y escuelas. Es muy importante también recalcar el tema de cómo está tu economía familiar. Así es. Ahorita lo que voy a mencionar, en la economía familiar mía, actualmente, pues hoy no está muy estable. Y ahora, un aspecto muy importante que cabe recalcar, ¿cómo puedes hablarme tú acerca de tu economía familiar? Pues en mi caso, mi economía familiar no es algo muy estable, porque mis padres tienen una microempresa que no es lo suficientemente grande para alcanzar a completar todos los pagos. Mi escuela, principalmente, aparte yo trabajo y no me alcanza también para... Ahora mi compañero les va a mencionar cómo es la crisis económica en su familia. Pues la economía de mi familia no está ahorita muy bien, que digamos, porque es cierto,
cada vez hay una crisis más mayor. Mis papás son comerciantes, tienen taquería y pollería, y aunque son negocios donde se consume la comida, hay una gran variedad de precios ahorita, pero no se puede basar en sí a la misma calidad por lo mismo, porque la gente no tiene ahorita para comer cosas caras, ni para salir a cenar. ¿Por qué? Porque el sueldo es muy pequeño, el sueldo es muy corto, y la canasta básica cada vez es más grande. Así es igual, en mi familia somos 6 personas, y pues pagar colegiaturas de escuela, pagar gastos, pagar camiones, pagar comida y todo, es muy caro. Entonces en ese aspecto sí estamos pasando como en un momento de decir, ¿sabes qué? Hay que recortarnos el presupuesto que tenemos, hay que hacer un... Así es, después de haber debatido unos ciertos puntos, después de haber intercambiado ese tipo de información, compañero Alejandro, vamos a salir a las calles a preguntarle a un cierto tipo de personas qué opinan acerca de estos. Buenas tardes, estamos aquí con una vecina. Buenas tardes. ¿Me puede regalar su nombre, por favor? ¿Y cómo no? Mi nombre es María Teresa. María Teresa. Aquí Ella pues. tiene aquí una microempresa, como vemos es un puesto, un local de frutas y verduras, y creo que es una de las personas más indicadas para hablarnos acerca de la economía. ¿Sabe usted qué es la economía? Claro. Ahorita la economía está por los sueldos, porque los sueldos están muy bajos y los precios están muy altos. Y para la economía mexicana ahorita no hay un alcance. Porque si todo fuera equitativo, el sueldo con los precios, sería más fácil y pues más a la mano del pueblo, porque ahorita el pueblo gana muy poco y gasta mucho. Entonces no hay un sueldo que sea equitativo para el pueblo, nada más para subsistir, no hay más. O sea, no hay ¿Sabe usted que la ética es aquella que nos marca lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer? Así es. Entonces, ¿usted cree que es importante que haya una ética en la economía global? Así es, claro. Que si hay una ética en la economía global, esa ética tendríamos todos un estatus para gastar. Así es. No sobrepasarnos. La ética de la crisis económica actual que el gobierno está teniendo. Yo creo, bueno, por mi parte la ética, pues yo la trato de llevar, pues, tratando de no gastar tanto, pero el gobierno les vale 3 hectáreas, la verdad, y ellos ven para ellos no les importa si la demás gente tiene crisis económica, porque la crisis económica está bien cabrona este año, pues desde que yo tengo uso de razón. Creo que el gobierno se friega el dinero y a ellos no les importa si la gente tiene dinero para comer o para medicamentos o lo más necesario, la verdad. Gracias. Muy buenas tardes, aquí nos encontramos con otra persona que tratamos de entrevistar acerca de la crisis económica mundial o global. Aquí nos va a mencionar cómo se encuentra el día de hoy actualmente en día la crisis. Bueno, yo he visto lo que es la crisis, compete tanto lo que es tanto nacional como mundial. Si a un país le afecta o tiene crisis económica, es compatible para todos. ¿Qué es lo que está pasando en Honduras? ¿Qué es lo que pasó en España con la crisis? Obviamente generan su propia moneda, porque en España se generaban o se manejaban a borde de dólares. ¿Qué hacen ellos para solventar su crisis? Generan su propia moneda, que es el euro. Entonces empiezan ellos a tener su mayor plusvalía, pues obviamente el euro se empieza a elevar, ¿sí? Entonces, como tiene mayor plusvalía, el dólar queda abajo con valor al euro. Entonces ellos sobresalen su misma crisis, la sobrellevan y la elevan, ¿sí? ¿Qué es lo que está